Buenas tardes con todos, bienvenidos a este segundo taller con el tema de prevención del estrés laboral. Bienvenidos a todos, yo les recuerdo mi nombre, soy María Isabel Aro, soy estudiante de psicología y seré la moderadora de este taller en esta tarde. Bienvenido doctor Redín, bienvenido doctor Campaña, doctor Subía, bienvenido. Doctor, de su nombre ya no me acuerdo. ¿Me hace acuerdo, porfis? Sebastián. Sebastián, bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar el taller. Esta vez vamos a empezar no con una dinámica, con un video con el que quiero pedirles que estén súper atentos. Es un video muy interesante y nos va a dar pautas acerca de lo que vamos a ver el día de hoy, acerca de lo que vamos a tratar el día de hoy. Recordarles que tienen, o sea, les pido por favor que mantengan sus cámaras encendidas, es importante para que yo les pueda mirar cómo están, digamos, si nos entendemos, si no nos entendemos, si a veces tienen alguna duda o algo, es importante poderles dar la palabra. Doctora Campaña, entiendo que tiene usted algún problema con su cámara, no se preocupe. Lo importante es que pueda pues acompañarnos ahora y en el momento que vamos a tener. Entonces, perfecto, muchas gracias. les voy a poner, vamos a poner este video. Listo. A ver, ¿quién conoce a Will Smith? ¿Le gustan sus películas? Vamos a ver un cortito video acerca de él. No hay audio. ¿No hay audio? No. Yo no estoy escuchando nada. A Yo ver. tampoco escucho. Vamos a revisar el audio. ¿Ahí? No. ¿Otra vez? No hay audio. No hay audio. Qué raro. A ver, ahí. No. Seguimos sin audio. Es como que empieza y de ahí se detiene. Sí, yo también no tengo audio. A ver. ¿No? No. Ay, qué pena. El link tal vez tienes. Sí. Doctor Redín, quizás me puede ayudar a compartir. A ver. Ese es el link. Ya. De pronto con un mejor internet. A ver, veamos si es que... Cierto que sí tiene audio. Permíteme compartir pantalla. En seguridad.
Ahí. Ok. Veamos usar aquí. No sé, me avisan si es que escuchan. No, yo no tengo nada de audio. Video sí mantienes. Video sí. Seguros. Dame un segundo. Creo que el sistema. Ahí. ¿Ahí tienen audio o no? No, yo no tengo audio. No sé si Sebastián o Iván. Yo tampoco tengo audio. Pero sí. Sí, es como que solo se ve el... Solo se ve el video, ¿verdad? Veamos si le puedo Es como que volver a... inicia, pero después se calla el sonido. Veamos, le voy a abrir de nuevo. ¿Me permite compartir, doctor? Listo. Veamos si ahora se puede. No. Bueno, Voy les a invito... inventar una... Iba a inventar, perdón, una forma. Hay muchas formas Dame un de segundo. llegar a la fiesta con tus amigos. 3. No sé si poniendo un audio acá te puede escuchar allá. Un día cuando era chico, su ¿Eh? momento que se ¿Sí? decidió tirar la pared del frente. Sí, ahí se escucha algo. ¿Puedes Ya. ponerle No sé si es- play, por si- favor, si- hasta empatar? Dime. No sé si es Eh, factible ver el video cada uno. Sí, está bien, pero ahorita ya creo que podríamos hacerlo. Si al mismo tiempo quitamos el stop, vamos a poder ver el video y el audio. Gracias, doctor Redín. 1, 2, 3. Porque quería una nueva. Y que se acercó a él y a su hermano y les dijo, ustedes van a construir esta pared nueva. Y que a la tienda le faltaba una pared de 10 metros de largo por 5 de alto. Que tenían que hacer un hoyo de 2 metros de profundidad para los cimientos. Y que luego a mano, entre él y su hermano, cada día regresando de la escuela tenían que mezclar cemento y poner ladrillos. Y que Will se decía a sí mismo, nunca vamos a terminar. A esta tienda le va a faltar una pared para siempre. Pero que día a día él y su hermano llegaban de la escuela, mezclaban el cemento y ponían sus ladrillos. Todos los días. Y que 1 año y medio después pusieron el último ladrillo. Que ese día llegó su papá, abrazó a uno de cada lado y les dijo, no quiero volver a escuchar que no pueden lograr algo. Me encanta cómo lo dice Will Smith. Will Smith dice que para él ningún proyecto es intimidante, que para él nada es demasiado grande. Dice que desde muy chico aprendió la lección de que cuando quieres construir un gran muro, no te enfocas en decir, quiero hacer el muro más grande y más grueso y más fuerte que haya visto la humanidad. No te enfocas en eso. Que en lo que él se enfoca es en decir durante los próximos 10 minutos voy a colocar este ladrillo. Y no va a haber un solo ladrillo sobre la faz de la tierra que esté mejor colocado que el que yo voy a colocar ahorita. ¿Qué haces eso hora tras hora, cada día, hasta que tienes el muro que querías? En una entrevista cuenta que esa es la ventaja que tienes sobre los demás. Que la gente normalmente, cuando le pones un proyecto grande enfrente, se intimidan por el tamaño y les cuesta trabajo dar el primer paso, que en cambio para él, ningún proyecto es demasiado grande. Es exactamente lo mismo, poner ladrillos, día por día, hora por hora, ladrillo por ladrillo. No sabes cómo me encanta esta historia.
Para mí es como, en lugar de decir voy a escribir el mejor libro, dices en esta hora voy a escribir la mejor página que pueda escribir. En esta hora, con este café, en esta mesa. Y luego al día siguiente haces lo mismo. Y al día siguiente haces lo mismo. Hasta que tienes tu libro. Y enfocarte en el libro es intimidante. Pero enfocarte en esta página, en esta idea, se disfruta. Si te enfocas en el libro, terminas renunciando. Y si te enfocas en la página, terminas haciendo tu trabajo del día. Con esta perspectiva, la vida se hace mucho menos intimidante. Porque en lugar de enfocarte en tener una vida perfecta y armada, te enfocas en tener un buen día, este día. Y vas más allá. Te enfocas en tener una buena mañana. Y más allá, te enfocas en esta tarea que estás haciendo en este momento, en este ladrillo. Te olvidas del muro. Aún si está lloviendo, aún si estás pasando por un momento difícil, dices en los próximos 10 minutos, con mi trabajo, voy a poner este ladrillo. Y no va a haber un ladrillo sobre la faz de la tierra que esté puesto con tanto cuidado y con tanto cariño como este que voy a poner ahorita. Y entonces te relajas y lo disfrutas. Y tu vida se hace agradable. Y llega el día en que tienes un muro. En el primer comentario puse un link afiliado con el que puedes descargar el audiolibro que quieras gratis de Audible. Tienes que hacerte una cuenta. Pero si la cancelas antes... Cuénteme, ¿quién quiere decir algo? ¿Quién le pareció interesante esta estrategia? Cuénteme, ¿qué me podrían decir acerca de esta estrategia de Will Smith? Yo podría decir que Will Smith es uno de mis artistas favoritos. Pero más allá de eso, muy de acuerdo con todo lo que dice, ¿no? Creo que más importante que enfocarse en el futuro es enfocarse en el presente. Muy bien, muy chévere, doctor, su reflexión. Yo le había leído en algún momento en el WhatsApp de su estado que decía, dice, la clave está en no rendirse. Es realmente algo bastante parecido, ¿no? Es decir, a veces nosotros podemos mirar un proyecto y verlo tan grande, tan difícil, o nuestro trabajo tan retador, tan fuerte, que nos olvidamos de que lo que tenemos que hacer en los siguientes 5 minutos o 10 minutos es una llamada, leer un papel, qué sé yo, leer un oficio o escribir un oficio o escribir una carta y nos atolondramos por todo el trabajo que tenemos que hacer durante el día y verdaderamente no nos damos cuenta que lo que tenemos enfrente los siguientes 5 minutos es un trabajo que podemos hacerlo muy bien. Cuénteme, ¿a alguien más le gustaría intervenir? ¿Le gustaría decir algo respecto a este video que vimos? Doctorita, sí, en realidad hay que hacer las cosas prácticamente para no acumularse por etapas y prácticamente es eso, ir poco a poco, pero seguro prácticamente sería el tema. Sí, qué chévere, lentito pero seguro, y así llegamos a lo que queremos, ¿no es cierto? Grande frase también, doctor Subía. ¿Quién más? De lo que estaba viendo algún rato, vi también yo vi el video, me recordé ahorita. Me parece súper chévere. Creo que soy una persona bastante expresada porque después de que decía de ladrillo en ladrillo, pensé en qué tiempo iba a acabar. O sea, más allá de, sí, que es intimidante un proyecto grande, ya solo pensaba en el ladrillo, pero me puse a pensar en cuántos días iban a pasar para que se haga y creo que ahí está un poco el error de enfrascarse y que esa tensión no ayude a hacer lo que uno tiene que hacer. Como bien decía Dani, tener o sea, ver en el presente, en lo que estás haciendo ahorita. Me pareció súper chévere también la parte en que te decía que 10 minutos y que los vas a disfrutar. Porque sí, para mí por ejemplo, ver una tesis, pensar en hacer una tesis o algo similar, es un monstruo. Pero si te enfocas en la introducción, en una hoja, en un capítulo, lo vas a conseguir. Y así se hacen las cosas. Así es, doctor Redín. Gracias por su intervención. Gracias por compartirnos también cómo a veces puede uno sentirse realmente frente al reto de alcanzar un proyecto grande, ¿no? Sebastián, tal vez. Bueno, sí, yo también
considero que no deberíamos agobiarnos por tratar de completar o hacer alguna tarea que tengamos a cargo, sino ir de a poco. Y como dijeron el doc, hay que disfrutar las cosas que hacemos y creo que eso nos ayudaría en nuestro día a día. Qué importante también eso. Importantísimo que podamos llegar a disfrutar cuando nos estresamos al iniciar el día, justo al iniciar el día con todo lo que tenemos que hacer. Es como que ya dejamos de ver objetivamente y de disfrutar la labor y el trabajo diario, ¿no es cierto? Y yo lo que quisiera motivarles en el inicio de este taller es que ustedes se comprometan con el propósito que desean alcanzar al final de este taller, que al final de este taller tengamos herramientas diferentes para afrontar el estrés, para afrontar las situaciones laborales complicadas y que nos esforcemos, nos comprometamos a alcanzar esos objetivos, ¿no? Cuando empezamos a hacer una tarea que nos puede generar estrés por el tamaño de la tarea, por la demanda de la tarea, tenemos que concentrarnos en los siguientes minutos que tenemos por delante. Y así pues vamos a poder ver la tarea de forma más optimista, ¿de acuerdo? Vamos a entrar directo en digamos ahorita ya en el desarrollo del tema. Habíamos revisado que ahí existen varias fuentes de estrés, ¿no es cierto? Las fuentes de estrés son aquellas sobre las que tenemos poco control. Lo que nos genera, las fuentes de estrés, lo que nos genera estrés y que nos puede ocasionar mucho malestar, tienen una naturaleza de que nosotros no tenemos el control sobre esas fuentes de estrés. Lo bueno es que estas fuentes de estrés son de naturaleza menos duradera. Para lo cual lo que podemos hacer es desarrollar estrategias de afrontamiento, ¿sí? Por ejemplo, los acontecimientos dramáticos de la vida, como puede ser la muerte de un familiar, una enfermedad grave, una enfermedad crónica o la enfermedad de algún familiar, ¿no es cierto? Hijos, padres, un accidente, una catástrofe también. Estos son fuentes de estrés, digamos, lo que llamamos fuentes de estrés son acontecimientos que no están dentro de nuestro control. Un accidente, una catástrofe son cosas que no están dentro de nuestro control. Por ejemplo, otra cosa otra fuente de estrés son los factores familiares. Por ejemplo, tener conflictos frecuentes con la pareja, tener problemas familiares, las separaciones, los divorcios, las riñas familiares, que existe el embarazo adolescente, por ejemplo, de algún miembro de la familia. Son cosas que escapan a nuestro control. Si nos sucede algo de esto, es algo que nosotros no podemos controlar y lo que necesitamos es tener una estrategia para poder afrontar esa situación. Si hablamos, por ejemplo, también de los estresores laborales, ¿no es cierto? Existen a veces estresores laborales que también escapan a nuestro control. Podría ser, por ejemplo, una mala relación con los jefes o con los compañeros de trabajo, porque pues aprendimos que cada persona es diferente, que cada persona tiene una forma de reaccionar a los diferentes estímulos diferente de nosotros, ¿no? Y diferentes entre nosotros. Un ambiente hostil de trabajo, por ejemplo, interacción difícil con los clientes, por ejemplo, que es algo que a ustedes les sucede mucho, que los clientes son complicados, se encuentran en un momento difícil, están siendo, digamos, coaccionados para poder pagar las deudas que ellos tienen. También la carga laboral excesiva, ¿no es cierto? Cuando hay demasiado trabajo que tiene que cumplir un solo trabajador, o la presión por tener que cumplir plazos de entrega de algún proyecto o de algún trabajo en específico, ¿no es cierto? Todos estos son realmente fuentes de estrés que escapan a nuestro control. Sin embargo, a mí me gustaría muchísimo hacerles una presentación y contarles un poco de una persona a quien
a quien yo admiro, es un autor. Un momentito, voy a abrir el... Voy a abrir el... Voy a abrir el PowerPoint de apoyo. Listo. Vamos a ver la presentación. Voy a compartirles la presentación. Muy bien. El hombre en busca de sentido es un libro cuyo autor es... ¿se cambió la pantalla? Está la presentación. Ya. Cuyo autor es Viktor Frankl. Este médico, porque era un médico talentoso, neuropsiquiatra nacido en Viena, tuvo que vivir el horror de vivir en un campo de concentración y luego en el campo de exterminio de Auschwitz. Con el avance del nazismo en 1940, tuvo que dejar su trabajo y buscar trabajo en el único hospital de Viena que admitía judíos. 2 años más tarde, él, su esposa embarazada y sus padres fueron apresados y llevados a campos de concentración. Este es el libro de Viktor Frankl. Así es cuando él ya estuvo repuesto, luego salido del campo de concentración, esa es su esposa. Así llegaban los judíos a los campos de concentración, ¿no? Entonces, en estos campos de concentración él tuvo que presenciar el asesinato de su esposa embarazada, sus padres murieron. Al fin de la guerra se vio solo y sin nada en Múnich, en una ciudad que no conocía, no tenía recursos, estaba solo y estaba deprimido. Pero durante los 3 años que estuvo prisionero, incluyendo, él también estuvo o sea, estuvo en varios campos, incluyendo el de Auschwitz. Y vivió, obviamente, una situación extrema, ¿no? Las situaciones más extremas, creo yo, que puede sobrevivir un ser humano. Llevó a cabo un estudio mientras estaba ahí, sin querer o con querer, digamos así, ¿no? Descubrió que el hombre que atraviesa situaciones extremas utiliza o necesita una fuga. Y que las personas que eran capaces de fugarse hacia su interior, que se habían preparado en un autoconocimiento, saber cómo eran, justamente este conocimiento propio de la personalidad, de las formas de responder a los estímulos, tenían mayor resistencia al daño psicológico. Y cuanto más resistentes eran por dentro, más penurias eran capaces de soportar. Explica que hombres robustos, fuertes, en mejor estado físico, se morían antes que otros que parecían más débiles, pero que eran personas serenas y reflexivas. Una de las cosas más importantes que me parece recalcar de la teoría de Frankl es que él dice que no importa lo terrible de la situación que estés atravesando, que siempre puedes encontrar un propósito para tu vida, una razón para continuar. Existen de verdad situaciones en la vida en las que pensamos que realmente como que no vamos a salir de esta, no vamos a poder ser felices, pero si el humano puede encontrar dentro de sí un momento de paz, puede encontrar una razón para resistir, por lo malo que parezca, ¿no? Por malo que parezca ser, ¿no? Debemos estar seguros de que lo que nos sucede es pasajero. Los humanos tendemos a pensar que el momento doloroso nos pone en una situación de pensar que no lo vamos a resistir porque no llegamos a ver con objetividad que ese momento también va a pasar. Entonces, fíjense en la situación de los presos de Auschwitz.
de Auschwitz, que era realmente atroz, ¿no? Totalmente amenazante con la vida, tenían hambre, tenían frío, estaban hacinados, los maltrataban, sufrían tortura, trabajos forzados y experimentaban una experimentación cruel con ellos, ¿no? Entonces, Frankl descubrió, porque también Víctor Frankl creo que fue de estas personas que fueron sujetos de experimentación, ¿no? Entonces dice, él eran momentos tan horribles que dice que él lo que podía hacer era fugarse hacia su interior. Y que él se dio cuenta de que el que quiere sobrevivir lo logra. No es lo que... ¿Cómo les explico? No es lo que les ocurre a las personas, sino cómo la persona reacciona a lo que le ocurre. ¿Sí? Frankl sobrevivió a Auschwitz, escribió varios libros de psicología y psiquiatría, se volvió muy influyente en el campo de lo que luego llamaríamos la resiliencia. Y una de las frases más importantes que me parece acuñar de este libro es que él dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Me parece importantísimo esta forma de ver las cosas de Víctor Frankl. Creo que nos da una visión, una solución de cómo podemos hacer frente a cualquier circunstancia en la vida que no controlamos, ¿sí? Este señor no podía controlar nada, no era dueño de su vida, como cualquiera de los presos de Auschwitz. Eran prácticamente tratados como animales, eran esclavos y no tenían decisión sobre ellos mismos. Sin embargo, Víctor Frankl dice, aún puedo decidir cómo voy a afrontar esto que me está sucediendo. Cuéntenme, a mí me gustaría saber cómo les parece esta historia. ¿Qué han escuchado ustedes de la resiliencia, por ejemplo? ¿Alguien ha escuchado algo de esta palabrita resiliencia? La verdad, no. Ya. Pero sí estoy de acuerdo en que las personas respondemos de pronto de una manera más efectiva a las cosas, a los acontecimientos realizados. Por ejemplo, una persona que se desarrolla en un entorno de escasos recursos económicos, cuando es más grande, va a tener una manera muy diferente de ver las cosas a una persona que se ha desarrollado en un entorno de abundancia, de opulencia. Entonces, creo que más allá del conocimiento que pueda tener cada persona, inclusive se puede identificar sensibilidad a ciertas cosas, a ciertas particularidades que nos da la vida, pienso yo. Sí, doctor. Bueno, eso es súper importante también en el sentido de que hay cosas que podemos aprender, digamos, ahí de nuestra vivencia de la manera en la que hayamos vivido, ¿no? Si es que de pronto haber estado en un entorno un poco más difícil, un poco más carente, también nos otorgará ciertas capacidades diferentes, especiales, de alguien que tal vez tuvo las comodidades desde pequeño. También esta persona que tuvo comodidades desde más joven, o toda su vida tuvo comodidades, tal vez también haya podido desarrollar ciertas capacidades o ciertas competencias, ¿no? Que a veces para personas de escasos recursos es más complicado. Sin embargo, siempre es como tan importante, o me parece bueno recalcar, sobre este pensamiento de Víctor Frankl, en el que verdaderamente él habla de que podemos decidir finalmente
¿cómo nos vamos a sentir? Yo puedo decidir finalmente, a pesar de que estoy viviendo esta situación tan terrible, tan fea, a pesar de que no lo soporto a mi compañero de trabajo, la verdad, he hecho un esfuerzo, siento que no soy compatible, cuando habla me molesta, la música que pone no me gusta. Siempre podemos decidir qué actitud vamos a tener frente a esta situación que en definitiva no controlamos. ¿Quién más nos puede compartir, por ejemplo, nos puede compartir algo referente a lo que hemos hablado ahorita, la teoría de Viktor Frankl? Yo quisiera aportar algo a la reunión. Sebas, cuéntame. Yo tenía entendido, o bueno, hasta donde yo sabía, la resiliencia era como que esa capacidad que tenemos o ese carácter que tenemos para superar una situación que nos afecte o de alguna manera nos tiene mal. Exactamente. Esa es la resiliencia. Es una competencia. Las personas, no todas las personas somos resilientes, no todas las personas somos resilientes de la misma manera, no todas las personas tenemos la capacidad de la resiliencia. Es una competencia muy importante para los seres humanos porque los seres humanos no somos ajenos al dolor. Siempre, por más que hayamos venido, como quien dice, en cuna de oro y tengamos muchas ventajas en el mundo, algo tenemos que sufrir, la pérdida de alguien, la enfermedad de alguien, un accidente, y el humano es necesario que tenga la capacidad de ser resiliente. Gracias por tu aporte, Sebas, qué importante. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno. Yo tenía una pregunta. Pregunte, doctor. Pregúntame. O sea, de lo que vimos es muy impactante el tema de la situación que vivían en los ¿cómo es? Centros de concentración. Campos de concentración. Y me cuesta mirar, la verdad, las imágenes, a pesar de que no deben ser las más fuertes, pero tenaz. Yo veía que la gente veía de las cercas estas de púas hacia afuera, como buscando algo. O sea, no veían hacia adentro del campo, sino hacia afuera, buscando libertad seguramente, buscando huir, pero me parece súper interesante la idea esta de fugarse, pero no hacia allá donde no puedo llegar en ese momento, sino para adentro. Y mi pregunta era si es que se puede cultivar la resiliencia o cómo ves esto, porque también es un tema de enfoque, porque si ves la perspectiva de lo que le pasaba a él contra lo que nos pasa a alguno de nosotros, no tiene comparación. Y aún así logró salir de eso. Y no sé, y a mí lo que me suele a veces pasar es no saber si estoy preparado, no sé si psicológicamente o algo así, para alguna mala noticia, para algún error de mis hijos, por ejemplo, algo grave, algo no solo laboral, sino algo que me afecte familiarmente. Sí, por supuesto, la resiliencia se puede cultivar. De hecho, eso es lo que estamos haciendo en este taller. El humano siempre tiene la capacidad de aprender. Todos los días estamos para aprender algo nuevo. Y aprender técnicas o aprender estrategias para poder ser resiliente o tener más resiliencia finalmente. Sí se puede, sí se puede. Buscar, por ejemplo, el autoconocimiento, conocerme, cómo soy, cómo actúo a veces. Darme cuenta, por ejemplo, de que muchas veces me molesta me molesta mi esposo, me molesta mi esposa. ¿Por qué me molesta? Realmente solemos quedarnos hasta ahí. No vamos un paso más allá en el que nos damos cuenta de que tal vez me molesta y es por mí mismo, porque no puedo ser generoso con él o con ella, por ejemplo. Mis hijos, yo llego y ya estoy un poco harta, no quiero escucharles, me siento cansada. ¿Por qué está pasando eso? Conocernos a nosotros mismos ayuda para que podamos direccionarnos. Los niños
gritan, tienen una energía alta y nosotros los adultos no. Pero el problema no está en los niños, el problema está en nosotros. ¿Cómo puedo yo conocerme y empezar a actuar mejor ante una situación que no controlo, ante una situación que no manejo? ¿Cómo puedo ser mejor? Hacer terapia, hacer psicoterapia es una de las cosas más importantes que, por ejemplo, los humanos deberíamos hacer. Tener a alguien que nos guíe, que nos ayude en este viaje hacia nosotros, en nuestro interior, para conocernos, que pueda decirnos, este tercero que nos pueda decir, ¿sabes qué? Yo veo un poco de egoísmo en ti, ¿sabes qué? Yo veo un poco de irritabilidad en ti. ¿De dónde viene esa irritabilidad? ¿Qué es lo que en realidad te desagrada? Para ir, o sea, poder ir conociéndonos a nosotros mismos y cultivar esta resiliencia, ¿no es cierto? Súper, súper importante su aporte, doctor. Claro que sí. Para eso estamos los humanos, para aprender a ser resilientes. Tenemos, ahora que la tecnología y todo nos permite ser tan globalizados, llegar al conocimiento de otras personas, a mí me parece súper impresionante, por ejemplo, el conocimiento que nos da Víctor Frankl a través de la logoterapia, en el sentido de que puedes estar pasando, o sea, me gusta por lo extremo del ejemplo, y que además es una cosa que él nos habla con su vivencia propia, ¿no? No importa lo extremo que estés viviendo, lo que tú puedes hacer es decidir finalmente cómo vas a actuar frente a ese momento tan extremo que estás viviendo, ¿sí? Él dice una frase que muy, muy chévere, que dice así, dice, ¿qué es el hombre? Es el ser que decide qué es. Entonces me parece súper, súper, súper chévere, muy, muy motivador, ¿no? Finalmente nosotros somos los que podemos, los seres que podemos decidir qué somos y en qué nos convertimos. Ahora, me gustaría que hagamos una lluvia de ideas, hablemos acerca de formas, de estrategias para poder mitigar el estrés. ¿A quién se le ocurre o quién nos comparte su forma o su estrategia de mitigar el estrés? Bueno, yo la forma de mitigar el estrés es comparto con mis hijos, me siento a conversar con ellos del día a día, qué pasaron haciendo ellos, ¿no? Después les converso qué es lo que hice yo. Y hacemos una especie de lluvia de ideas, como tú dices, para ver en qué es lo que podemos colaborarnos entre nosotros, para no estar pensando solamente o en los deberes de los muchachos o en el tema de oficina. Otra forma también es, como dijo el doctor Mauricio alguna vez, jugar PlayStation, que yo sí el fin de semana, una horita en el PlayStation, o a veces libre de la pandemia el tema de jugar fútbol, que era uno de mis hobbies del fin de semana. Esas serían las formas de que yo más o menos me distraigo del estrés. Muy bien, ¿no? Muy bien. Como estrategias para mitigar el estrés, una estrategia muy, muy efectiva es hacer ejercicio físico, ¿no? Justamente hacer ejercicio físico, llega a ser una estrategia para mitigar el estrés muy, muy adecuada y muy buena. Otra estrategia para mitigar el estrés que nos comenta el doctor Subía, y que además es de las principales que un humano debe tener, es el apoyo social. Es decir, que tenemos con quién hablar, a quién contarle nuestras cosas, cómo nos sentimos, cómo fue nuestro día. No solo contarle si es que nos fue bien o si estuvimos felices, sino también que exista la persona a la que uno le pueda contar que se siente mal, que está triste, así sea sin motivo, ¿no? O que algo le disgusta, o sea, a la persona a la que uno le pueda contar lo agradable y lo desagradable, ¿no? El apoyo social, los papás, la esposa, el esposo, los hijos, los amigos, ¿sí? Doctor Redín, ¿me iba a decir algo? Sí, me pareció importante lo que dices ahorita sobre conversar con los otros. El contacto, verles a las personas también es agradable. Y a mí lo que me sirve es alejarme de mis temas laborales
últimamente lo que he cogido también por entrar en un ámbito en el que desconozco, que es el tema de tener un huerto, regar el césped. O sea, son actividades simpáticas porque empiezan a llevar mi mente lejos de lo que me estuvo presionando a otra actividad. Los hobbies, sí, claro que sí, los hobbies, hacer algo que disfrutamos, hacer algo con nuestras manos, todo lo que sea terapia ocupacional. eh, por ejemplo, tener un huerto, armar un rompecabezas, pintar un cuadro, hacer pan. La gente que cocina, por ejemplo, por desestresarse, llegan a hacer cosas deliciosas. Tener justamente un hobby, tener algo en que entretenernos, que nos saque digamos, la rutina, lo que hacemos usualmente, hacer algo que disfrutemos ayuda mucho como estrategia para mitigar el estrés, ¿no? Si tenemos trabajos estresantes o estamos viviendo un momento estresante en nuestras vidas, es muy bueno que sembremos una plantita, que empecemos un cuadro, que hagamos un rompecabezas. Todas estas cosas nos ayudan, es terapia, es igual que terapia ocupacional. ¿Quién más nos puede compartir estrategias que tienen o que piensan ustedes que serían buenas estrategias para mitigar el estrés? Yo, Mari, la verdad es que el tema del rompecabezas, y yo pensé que era algo súper aburrido, pero resulta que ha sido algo tal vez muy desestresante, sí, en realidad. Me puse a armar un rompecabezas hace, ¿qué será? Bueno, unas par de semanas. Y yo pensé que era muy aburrido, en realidad yo dije que ¿cómo se llama? Que para desocupados era ese tema, pero cuando comencé a hacer eso resulta que me fascinó, que ya me compré uno mucho más grande para volver, para hacer otro, porque me pareció súper agradable el tema. Pero de ahí yo creo que el tema de estrés también se puede mitigar conversando. Hay ocasiones en las que uno, a manera de desahogo, comienzas a, a emitir tus preocupaciones con otra persona, a compartir, y es como que uno se saca un poco de todo lo que lleva dentro, y como que eso ayuda, aporta para que sea menor el peso, creo yo. Sí, sí, doctor. Es una de las mejores estrategias para mitigar el estrés, que uno pueda verbalizar lo que le está pasando, que uno pueda decir lo que le está molestando. Eh, Así sea decirse a uno mismo. Claro que lo bueno sería contar con una persona, contar con alguien, el apoyo social, con alguien a quien uno le pueda contar lo que vive, no en el afán de que el otro solucione ni nada por el estilo, en el simple y normal hecho de conversarle lo que uno siente, lo que uno vive, lo que está siendo incómodo. Es como sacar eso de nuestro sistema una vez que lo hemos hablado. Es como que ya no está dentro de mí pugnando por salir, sino que ya lo dije. A veces no sé si les ha pasado, a mí me pasa mucho. Estoy enfrascada en alguna situación y una vez que una vez que hablo, por ejemplo, con mi esposo, digo, me parecía tan grande cuando lo dije, la verdad es que ahorita ya me parece un poco absurdo. Lo voy a resolver de esta forma. Y es como súper bueno porque cuando uno tiene mucho estrés y todo, a veces hasta como que las ideas no conectan. El tener otro con quien hablar y que con el que nos podamos comunicar, le podamos decir cómo nos sentimos internamente, es una súper buena estrategia para mitigar el estrés. Gracias, doctor. Cómprese otro Otro, rompecabezas. otro amigo. Otro, un No, doctor, yo rompecabezas. le debo un rompecabezas. Otra de las cosas, y qué chévere que sale así espontáneamente en este momento, es el buen humor. El buen humor ayuda un montón a mitigar el estrés. El hecho de que podamos reírnos de una situación, de que, o sea, podamos tener ese buen humor
reírnos de alguna situación que sucede, de alguna cosa que vemos en televisión, qué sé yo. El humor es un muy, digamos, un potente mitigador del estrés. Mi Sebas, ¿tú nos quieres compartir algo? Sí, sí, sí. Bueno, yo también creo que una buena, una buena estrategia para mitigar el estrés es tener una persona cercana a nosotros y poderle comentar sobre el tema, porque inclusive a veces esa persona es quien nos da mucha o nos abre las puertas a una solución y o sea, al escuchar, o sea, quizás su consejo, pues uno libera esa carga y dice, no, pues sí, lo podría hacer así. O sea, uno estresado lo ve todo muy negro, como se dice, muy grande. Entonces, para otra persona que escucha, pues quizá le parezca algo muy pequeño en comparación a cómo lo interpretamos nosotros. Así es, tienes toda la razón, mi estimado Sebas. Justamente el apoyo social es una de las cosas más importantes con las que un humano, estresado o no, necesita confiar, o sea, necesita contar, perdón. Incluso un humano que no tenga estrés, pero carezca de apoyo social, en algún momento va a tener alguna dificultad, ¿no? Sí, es muy importante contar con el apoyo social, contar con el apoyo de papá, mamá, un hermano, qué sé yo, los hijos, los amigos, son importantes en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Ok. Correcto. Bueno, ahora vamos a abordar este tema que me gusta mucho, porque ya vamos a pasar directamente a las estrategias de control y manejo emocional, ¿sí? Como les decía, hay fuentes de estrés que son cosas o acontecimientos vitales que no podemos controlar, que no podemos evitar. Y lo que necesitamos es tener estrategias de control y manejo emocional para poder saber cómo, digamos, tener una forma de controlarnos a nosotros mismos porque la situación en sí no se puede controlar. ¿De acuerdo? Vamos a ver unas estrategias de control y manejo emocional. Por ejemplo, la modificación de pensamientos automáticos. Esta técnica trata de reordenar nuestra forma automática de pensar. Tenemos una forma automática de pensar, aunque las personas más entendidas en todo este tema de pensamiento automático se esfuerzan todos los días en no pensar automáticamente. Entonces, si los experimentados hacen esto, pues nosotros tendríamos que dar estos pininos, estos primeros pasos. ¿Conocen ustedes el modo de ahorro de energía que tienen los celulares? Yo me imagino que todos, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Correcto. Los celulares tienen modo de ahorro de energía, las computadoras tienen modo de ahorro de energía. Creo que ahora todos los electrodomésticos, hasta la refri, tienen un modo de ahorro de energía. Nuestro cerebro ha evolucionado también para poder hacer eso. Nuestro cerebro consume la mayor parte de toda la energía que nosotros ingerimos a través de la comida, ¿no? Pero como es un órgano eficiente, hace millones de años que evolucionó para ahorrar energía. ¿Cómo ahorra energía nuestro cerebro? Nuestro cerebro guarda una serie de respuestas precargadas para determinadas situaciones. Es decir, comida, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cómo? Si no tengo comida, la respuesta es hambre. ¿Para qué? Para comer. Entonces, una vez que el cerebro ha actuado de una forma y el resultado ha sido exitoso, por decir, sensación de hambre, ¿cómo la sensación de hambre desaparece?
Entonces nuestro cerebro aprende y tiene esas respuestas precargadas. Tiene como, empieza o sea, con esto ya viene nuestro chip, ¿sí? Nuestro cerebro está programado para ahorrar energía y tiene respuestas precargadas. Más todavía, se remarcan o se acentúan estas respuestas de acuerdo a cómo hemos vivido nuestra vida, de acuerdo a las experiencias que hemos tenido, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, alguien es lindo conmigo, entonces yo soy lindo o linda con esa persona, ¿no es cierto? Es como lo normal y nuestro cerebro aprende eso. Soy desagradable con el que es desagradable conmigo, ¿no es cierto? Si alguien fue desagradable conmigo, yo le devuelvo lo mismo, ¿no es cierto? Es una cosa que nuestro cerebro hace sin pasar por nuestro consciente. Ya se salta el camino, digamos así, ¿no? No pasa realmente por nuestro pensamiento o no lo meditamos. Simplemente nuestro cerebro responde inmediatamente porque es una respuesta que tiene precargada. Sí. ¿Quién me puede decir si se identifica, si esto le sucede? Por ejemplo, sucede que a quién no le pasó de joven que la mamá de uno le dice, y así irás a salir. O, ¿por qué no te cortas el pelo? O, ya no te pongas ese pantalón roto, por ejemplo. ¿Y qué es lo que nosotros hacíamos? Inmediato, súper inmediato. Ay, mami, déjeme. ¿No es cierto? Bueno, ya. Aquí creo que el más jovencito es Sebas, ya, yo ya de eso hace mucho, pero es un ejemplo muy claro de respuesta automática. O sea, y vemos que por desgracia alguien ahí nos viró los ojos y entonces, fulanito ya me vio mal, no sé qué, total, el fulanito estaba chupando limón. Entonces, tenemos esta forma de dejar que nuestro cerebro responda con respuestas precargadas. Imagínense en cómo sería nuestra comunicación si nosotros le dejamos a nuestro celular poner lo que quiera. ¿A quién le ha pasado que escribe una cosa y el celular escribe totalmente otra? Porque tiene eso precargado. El texto predictivo. El texto predictivo, que parece más impredictivo que cualquier cosa. Así es. A veces ayuda. A veces ayuda, sí, es verdad. Y por eso realmente es que nuestro cerebro funciona de esa manera. Es eficiente tener respuestas precargadas para ciertas situaciones. El problema es que nuestro cerebro se acostumbra demasiado a esa clase de respuestas, ¿no es cierto? ¿A ustedes les ha pasado que les aborda una señorita vendedora y les dice, ¿cómo está, señor? Qué gusto, y mire, y qué sé yo, las vacaciones que le voy a vender y usted se puede ir en avión y va a pagar el valor tan pequeño como este y no sé qué, y le ofrece café y le da una agüita y le da un bocadito y la. Y después uno es como que no le puede decir que no. ¿A quién le ha pasado eso? Que nos cuente su experiencia. A ver, por ejemplo, ¿a quién le pasó eso? A mí me pasó, pero les acabé diciendo que no, pero ya es incómodo decir que no. Se vuelve sumamente incómodo decirle que no a alguien que está siendo súper amable contigo. ¿A quién le ha pasado? A mí el otro día en el centro comercial. ¿No es cierto? Es una súper estrategia de las personas que se dedican a la parte comercial, a la parte de ventas. Y están usando una preprogramación que tiene nuestro cerebro. Uno no puede portarse mal con alguien que se está portando tan bien. Es como, no se puede. Pero uno puede portarse supremamente mal con alguien que ha sido maleducado con uno, por ejemplo, sin ningún remordimiento.
también es porque tenemos una respuesta precargada en nuestros cerebros. Alguien que está siendo muy atento, muy amable con nosotros, es como tan difícil, ¿cómo le digo que no? Pero si alguien es descortés o es grosero, por ejemplo, nos es súper fácil responderle con la misma moneda. ¿Cómo les parece eso? ¿A quién le ha pasado así, por ejemplo? Ahora está súper de moda todo este tema del celular. Los señores de Claro y de Movistar llaman bueno, no digamos nombres de las operadoras, pero llaman a cada momento y te quieren ofrecer. ¿Y cómo está, señor? Y usted se ha hecho acreedor a que nosotros le tomemos en cuenta porque usted es importante. Entonces nos soban un poco el ego, ¿no? Nos soban así un poco el ego. Y uno le dice, no, gracias. Porque uno le puede decir, ¿sabe qué? No, uno no puede ser, es tan difícil ser descortés con alguien que es amable con nosotros. Pero de la misma manera debemos aprender que nuestro cerebro nos puede jugar una mala pasada, ¿sí? Nos puede jugar una mala pasada en el sentido de que a veces una persona con la que nosotros trabajamos o nuestro cliente tuvo un mal día, ha tenido un mal día. O simplemente es una persona que está pasando por un mal momento. Simplemente puede ser que su molestia no tenga nada que ver con nosotros, pero nosotros nos la tomamos a pecho, ¿no es cierto? Esta persona nos vio mal o nos respondió feo y nosotros perdemos el control de nosotros mismos porque nuestro cerebro está en piloto automático. Esa es una estrategia que nosotros podemos aprender, a darnos cuenta cuando nuestro cerebro está respondiendo en piloto automático y me está llevando como en montaña rusa. O sea, cuando uno está en montaña rusa, solo lo que puede hacer es agarrarse del frente y gritando así, ¿no es cierto? Porque no tiene el control, porque el que tiene el control es otro. Entonces, debemos aprender a discernir cuando nuestro cerebro está en piloto automático. Les invito a que veamos un video que sirve, que se llama la regla del silencio incómodo. Espero que ahora sí se puede escuchar. Espero que ahora sí se puede escuchar. Les invito a ver cómo podemos hacer para dominar nuestro cerebro automático. Avísenme, porfa, si es que sí se escucha, sí. No. ¿No se oye? No. No, no se escucha. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Se escucha? No. A ver, veamos. No, no se escucha. Ay, qué pena. Alguna dificultad tengo. Bueno, me va a tocar conversarles. Para poder dominar este tema de la... ¿Me puedes permitir compartir Claro que sí. para ver si
Si podemos, pero necesitaría el link. A ver, doctor, le envío. Es el link. Ya veamos si es que se puede. A ver, permíteme compartir. Ya. Parece que sí va a funcionar. Veamos, compartir. Este de aquí. Compartir. Ahí me avisan ya. Ahí va. Líderes aprenden a gestionar situaciones difíciles o incómodas usando la regla del silencio incómodo. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? ¿Sí se oye? Sí. Ya, entonces repite ya, porque interrumpió. Muchos grandes líderes aprenden a gestionar situaciones difíciles o incómodas usando la regla del silencio incómodo. ¿Y en qué consiste? Imagínate que estás, no sé, en una entrevista, en un debate, y te hace una pregunta muy difícil e incluso insultante. Nuestra primera reacción es responder inmediatamente a ese ataque personal. El ego entra en acción y respondemos inmediatamente. Cuando respondemos muy rápido, ¿qué ocurre? Que muchas veces decimos cosas que nos arrepentimos. Y seguramente, afectados por el insulto, no pensaremos con claridad y nuestra respuesta no será la mejor. Steve Jobs ha usado siempre esta técnica ante situaciones complicadas. Y consiste en eso, en quedarse callado de 10 a 20 segundos, pensando la respuesta. Tiene muchísimos beneficios usar esta regla. La primera, que tomas el control de la situación. Segundo, tienes más confianza en ti mismo, porque estás dominado por la mente, no por las emociones. Y tercero, y como bonus, dejas desconcertado a tu oponente, que está ahí esperando una respuesta que no llega, ¿no? Ahí creando una tensión. Entonces, nada, la próxima vez que te enfrentes a una pregunta difícil, pon esto en práctica y verás muy buenos resultados. Gracias, doctor. Bueno, ustedes seguramente han visto a alguien que alguna vez dice, esta persona me habló de esta manera y entonces yo dije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Alguien ha escuchado eso? Sí. Ya. ¿Por qué cuentas tan rápido? Exactamente. 1, 2, 10. La regla del silencio incómodo o la regla de los 10 segundos no sirve si cuentas así. Además, no sirve si durante esos 10 segundos tú no estás entrando en ti mismo para no dar una respuesta automática, sino que tú estás entrando en ti mismo para no permitir que la emoción y que la respuesta inmediata del cerebro salga y te eche a perder la conversación que estás teniendo. ¿De acuerdo? La regla del silencio incómodo o la regla de los 10 segundos, cuando tú dices 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, así hasta 10,000, esos 10 segundos o 20 segundos te dan el espacio para pensar adecuadamente qué cosa vas a responder, cómo va a ser tu actitud frente al momento, la palabra, incluso hasta el insulto que te pueden hacer, ¿sí? Son esos 10 segundos que tú te tomas para pensar cómo vas a responder. No le dejas salir a tu cerebro, a tu respuesta automática, sí, sino que te esperas esos 10 segundos para pensar. Entonces, la próxima vez que ustedes le encuentran a alguien que dice, ay, yo quería contar hasta 10, ¿no? Pero el chiste es que cuentas hasta 10, pero con un propósito, con el propósito de que no te vayas no vayas a perder los papeles. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Quién ha usado esta estrategia? ¿Alguien ha usado esta estrategia? No sé si inconscientemente, pero...
inconscientemente. Yo creo que más el respira profundo, así. El doctor respira profundo. Ya vamos a ver ahorita esa técnica. O sea, yo sí me he quedado callado esperando para responder, pero también es parte de mi personalidad, porque trato de esta tensión que hablaba este chico, de pasarle al otro para que esta tensión no esté en mi cancha, sino en la del otro, porque a veces también me ha pasado que me espero a contestar y la otra persona, como esperaba mi reacción primera, empieza encima a irse porque no le respondí y pierde los papeles. Sí, sí, es verdad. Este momentito que nosotros nos damos, yo lo he usado, yo he usado esta regla. Y como vivimos en este mundo de inmediatez, ¿no? Es como que la persona te dice, aló, sigue ahí, porque después de que te dijo una tremenda cosa, entonces espera lógicamente que la otra persona del teléfono le diga, tome, ¿no? Entonces uno se queda en silencio. Y esos 10 segundos realmente desconciertan al otro y le sacan de su posición de ventaja. Le sacan a la otra persona de la posición en la que está gritando, está fuera de sí, para darle el mensaje de yo estoy calmado, no estoy perdiendo la calma. Es decir, dándole el mensaje de tu estrategia no funciona. Vas a tener que calmarte para que podamos conversar, por ejemplo, ¿no? Entonces yo les recomiendo, es una estrategia muy buena, la regla del silencio incómodo o la regla de los 10 segundos para poder manejar situaciones incómodas, ¿no? Doctor, le voy a copiar otro link para que podamos ver otra estrategia que es muy buena como estrategia para control de las emociones y para mitigar el estrés. ¿Le llegó? Audio, perdón. Sí, me llegó. Estaba saltando los anuncios. Ahorita va. Gracias, doctor. Técnicas. Compartir. Es este, ¿verdad? Les invito a hacer mientras ven el video, vamos a practicar. Después lo pueden hacer con más calma en su casa. Reflexionado sobre vuestra forma de respirar. Existen hasta 3 tipos de respiración dependiendo de dónde dirijamos nuestro aire. En este vídeo aprenderemos a combinar todos los tipos de respiración realizando un llenado completo de nuestros pulmones. La respiración completa se realiza unificando las 3 respiraciones anteriores, abdominal, torácica y clavicular, las cuales están explicadas en detalle en los vídeos que aparecen en pantalla. Si quieres obtener más información, puedes hacer clic en la imagen para dirigirte a ellos. Es evidente que este ejercicio busca aprovechar toda nuestra capacidad pulmonar provocando una excelente oxigenación, ideal para los momentos de angustia en los que sentimos una falta de aire. Se trata de un ejercicio respiratorio que aporta relajación, serenidad, claridad y concentración. Es estupendo cuando necesitamos una relajación a todos los niveles, tanto en lo físico como en lo emocional y mental. Para su realización nos colocaremos tumbados boca arriba con las piernas flexionadas. En el vídeo lo realizamos sentados para facilitar su explicación. Coloca una mano sobre el vientre y otra sobre el pecho. Expulsa 2 o 3 veces a fondo el aire de tus pulmones. Comienza con una inspiración lenta y profunda, llevando el aire hacia la parte baja de los pulmones, como si respiraras con el abdomen sintiendo cómo empujas la mano que tienes sobre el vientre. Continúa inspirando el aire mientras dilatas la zona de las costillas, notando el movimiento con la mano ubicada en el pecho. Cuando la zona costal esté dilatada, continúa inspirando un poco más a la vez que las clavículas se levantan. Ahora tus pulmones están llenos de aire.
Retén unos instantes el aire procurando no tensar el rostro, el cuello o los hombros. Comienza la expiración haciendo que el aire salga primero de la parte clavicular, luego de la costal y finalmente de la abdominal, expulsando el aire completamente. Es decir, la expiración se hace de manera inversa a la inspiración, de manera que la zona abdominal es la primera que se llena y la última que se vacía. Permanece unos instantes con los pulmones vacíos y nota la relajación que ello provoca en tu cuerpo. Puedes realizar este tipo de respiración tanto tiempo como quieras. Practícala y te sorprenderás de sus beneficios. Espero que podáis incluir una rutina respiratoria en vuestro día a día. Basta con dedicarle 2 minutos de vuestra rutina a vuestro propio cuerpo y os prometo que notaréis una gran diferencia. Si te ha gustado el vídeo... Muchas gracias, doctor. Esta es una técnica muy sencillita. Se puede usar estando en la oficina, estando en la casa, en cualquier momentito. Se puede, para maximizar la experiencia, cerrar los ojos, pensar en algo que nos agrade, en el sonido del agua, en nuestra habitación, cuando estamos calmados, cuando estamos tranquilos, es decir, ponerse mentalmente en una situación agradable. También con esta técnica, yo estoy segura de que ustedes también, porque a mí me ha pasado que escuchas, entonces me dijo tal cosa y yo, respira, respira, respira. Ese respira no es el respira, no pega, ese no es el respira que se necesita. Es esta forma de respiración la que nos puede ayudar a mitigar el estrés si estamos viviendo un momento intranquilo. Uno de los errores que solemos cometer es que cuando estamos estresados o viviendo un momento difícil o estamos atareados, decimos, no tengo tiempo para hacer este ejercicio de respiración, no. Y es un error porque seguimos por la misma línea equivocada, en la misma frecuencia equivocada, en lugar de sentarnos, reajustarnos, tomar esta respiración 2, 3 veces, unos 1 minuto, 2 minutos, y ahora estamos definitivamente en otra actitud, en la frecuencia correcta para poder realizar las acciones que nos vienen después, ¿no es cierto? Es una muy buena técnica, les invito también a usarla. Les voy a hablar un poco de estrategias ahora de manejo de conflictos. Una de esas, que es la que hablamos hace un momento, que era la estrategia la técnica del silencio incómodo o la técnica de los 10 segundos. Esa técnica nos sirve tanto para un momento en el que estamos discutiendo con alguien, pero nos sirve también para un momento difícil, de una decisión, ¿sí? A veces somos precipitados para el momento que estamos viviendo y no nos tomamos esos 20 segundos, permitimos que el resto de personas, porque vivimos en una cultura de la rapidez, de la inmediatez, de la respuesta que quiero este momento. Entonces, esta técnica del silencio incómodo o regla de los 10 segundos se puede usar para más situaciones en la vida. Ahorita vamos a aprender específicamente dos técnicas para manejo de conflictos. La una es la técnica del disco rayado. La técnica del disco rayado consiste... ¿Quién escuchó un disco rayado alguna vez? ¿Sí? Bueno, mi cónyuge dice. Le escucho a mi cónyuge. Los grandes, digamos así, ¿no? Los grandes. Yo creo que Sebas no alcanzó alguna vez a escuchar un disco rayado. Pero bueno, el disco rayado es una cosa que se repite y se repite y se repite y se repite, ¿no? Como técnica para manejo de un conflicto con una persona que, digamos, tenemos al teléfono o estamos frente a frente y está siendo conflictiva, la estrategia tiene dos partes. La número uno, y es la que no nos puede faltar, no perder el control, ¿sí? No podemos perder el control con esta técnica. La primera, digamos, el primer paso es no perder el control. Y el segundo paso es mantenernos en la respuesta que le hemos dado a la persona, ¿de acuerdo?
no sé, me invento. Vamos a pretender que estamos hablando con nuestro hijo adolescente que quiere irse a una fiesta, que es en Ibarra y se van con unos amigos que nosotros ya estamos catalogando que no es una muy buena idea, se van en auto, es de noche, es peligroso, entonces nosotros le decimos, Pepito, no te doy permiso. Entonces Pepito se va a poner, Pepito además como nuestro hijo sabe de qué pata cojeamos, ¿no es cierto? Entonces nos va a decir justo aquello que nos pincha en el ojo tuerto. Entonces te va a decir, no, mamá, papá, ¿por qué? Sí, además, explícame por qué, no sé qué, y no sé cuánto. Y entonces nosotros caemos en el error de explicarle el por qué. No. El paso 2 es volverse un disco rayado. Decir, no te doy permiso. ¿Pero por qué? Tienes que explicarme, tienes que decirme una razón. Entonces, primer paso, no pierda el control. Segundo, repito lo mismo. No te doy permiso. Lo podemos trasladar a una discusión con un cliente, por ejemplo. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que necesito que me repita la factura. Señor, hemos pasado el tiempo de la declaración al SRI. No le puedo, desafortunadamente, no le puedo repetir la factura. Pero ¿cómo es posible? Yo ya hablé con el señor gerente, él me dijo que si me iba a cambiar todas las veces que necesite, la. Estimado señor cliente, no le puedo cambiar la factura. Podemos combinar, ¿no? Ahora la regla de los 10 segundos. Pero ¿cómo? Usted es un incompetente o lo que sea. Entonces, uno combina la regla de los 10 segundos. Señorita, ¿está ahí? Sí, aquí me encuentro. Mi estimado señor cliente, desafortunadamente no puedo cambiarle su factura. El chiste es que el que se pica pierde, ¿no? O sea, no se puede perder el control para usar esta técnica. Es el paso número 1. Y el paso número 2 es, con mucha calma, con mucha tranquilidad, repetirle a la persona exactamente lo mismo que le dijimos en primera instancia, ¿sí? Si es que hace falta darle alguna explicación, alguna razón que amerite el caso, se la hace, pero el chiste es no entrar en la discusión de la otra persona. Explicarle nuevamente que desafortunadamente se ha hecho la declaración al SRI, no se puede hacer el cambio de la factura. ¿De acuerdo? ¿A quién le gustó esta técnica? ¿Quién cree que puede implementar esta técnica en su interacción con sus clientes? Yo creo sí aplicar esta técnica continuamente. Muy bien, doctor, muy bien. Otra de las técnicas muy buenas que puede ser una combinación de ambas que hemos estudiado hasta ahorita es la que se llama el banco de niebla. ¿Quién de ustedes conduce? ¿Le ha pasado que se va por los bancos y de pronto la neblina? ¿A quién le ha pasado? Y No es varias nada. veces ese tema es complicadísimo. ¿No es cierto? Es estresante. Es estresante. Bueno, también sí. Pero ¿a qué nos obliga la niebla? A detenernos, a ir despacio. A ir despacio, muy bien. Justamente la técnica del banco de niebla sirve para esto. Cuando nosotros nos damos cuenta que una discusión con alguien se está subiendo de velocidad, lo que nosotros podemos hacer es ponernos mentalmente delante un banco de niebla, ¿sí? El mismo banco de niebla que ponemos delante del cliente. Bajamos totalmente la velocidad de la conversación, empezamos a hablar muy despacio, aunque parezcamos lentos, aunque parezca que tenemos alguna dificultad. Bajamos totalmente la velocidad y el nivel de la conversación. Empezamos a hablar más bajo, empezamos a hablar más lento, ¿sí? Tomamos pausas, hablamos muy despacio. Esto hace que por más que la otra persona quiera seguir a 100 kilómetros por hora en esta conversación, el nivel de la conversación se vaya reduciendo. ¿De acuerdo?
es otra de las técnicas en las que obviamente nosotros tratamos de mantener el control de la conversación y no perdemos los papeles, ¿sí? La técnica del banco de niebla puede usar estas técnicas combinadas de voy mucho más despacio, bajo el volumen de mi voz, de tal manera que la otra persona no puede gritar porque ella va a sentir que no puede escuchar lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Esto es una técnica para bajar el nivel de la conversación que está elevada de tono, que está yendo a demasiada velocidad. ¿De acuerdo? ¿Quién ha usado esta técnica también? Yo he usado esa técnica. ¿Usted prefiere el uso de esta técnica, doctor? Sí, lo que pasa es que bajas la velocidad de la discusión y tienen que centrarse otra vez en calmarse, porque si no, no vas a llegar a un acuerdo, no vas a llegar a nada. Y también es súper bueno cuando bajas la velocidad porque te entienden mejor. O a veces si estás dando alguna declaración o algo por el estilo, también es una técnica para exponer, que hagas pausas, porque si no, incluso podrías denotar hasta nerviosismo, si estás muy acelerado, lo que sea. Entonces, es súper interesante poder hacer las cosas pausadamente. Sí, muy bien. También es una técnica de exposición, doctor. Usted tiene toda la razón. Cuando uno sabe que se puede poner nervioso frente a la audiencia, quien tiene que exponer o dar una charla, qué sé yo, es buena técnica tomarse las cosas con calma, decir las cosas despacio, porque es mejor decir las cosas despacio y no equivocarse que parecer listo y meter la pata, ¿sí? Entonces es mucho mejor pues tomarse las cosas con calma, imaginarse el banco de niebla, me voy a ir con mucho cuidado, despacito, bajar la velocidad y de esa manera puedo mantener el control de la situación, ¿no es cierto? Les La invito a usar otra, esta estrategia. Cuénteme, doctor. la otra es cuando ya se comienzan a acelerar y a alzar el tono de voz, es decirles, me avisa cuando termine de hablar. Y tú dejas que se desahogue así, que diga todo lo que... Y se calla un ratito y me dice, ya terminé. Ahí es como que, ya, ahora sí le explico. A ver, esto es así, así, así. También, exactamente, doctor, es una muy buena estrategia. El chiste aquí es que uno no puede perder la cabeza, ¿no? El chiste es que nosotros podamos mantener, por difícil que sea la situación laboral que nosotros manejamos, como es precisamente lo que manejan ustedes, es que la paz interior de ustedes no se vea afectada, no se vea golpeada. Y tener estas estrategias en las que uno sabe que el otro puede perder el control y que de pronto incluso puede decir alguna cosa que de verdad nos molesta, pero no debe afectarnos, o sea, intentar que esté dentro de nuestro control, el no perder los papeles, el no gritar, el no tener un mal momento, ¿de acuerdo? Que nos ocasione estrés, malestar y que sea debido al trabajo, ¿no? Obviamente trabajo es trabajo. Y uno debe de tratar de tener herramientas y aprender competencias para poder manejar de mejor manera un trabajo difícil como es el que ustedes realizan. Ahora quiero que veamos un poquito las recomendaciones, ¿sí? Una vez que hemos aprendido cómo podemos enfrentar situaciones potenciales de molestia o estrés, es importante conocer los factores de riesgo y los factores de protección para desarrollar estrés o estrés laboral. Los factores de riesgo y factores de protección. ¿Alguien sabe qué son? Los factores de riesgo y los factores de protección. ¿Contra algo? ¿O en favor de algo? En factores de riesgos podrías medir en función de lo que va a pasar y tener una semaforización, por ejemplo, pero yo estoy hablando de en lo que a mí compete, en lo que podría ser finanzas, pero Ya, del otro no. ya. Es no tan parecido, pero algo tiene que ver. ¿Alguien más tiene así alguna idea de qué es un factor de riesgo y qué es un factor de protección? El riesgo podría ser la consecuencia, la enfermedad, primero de una persona al estresarse mucho, creo yo.
Y el riesgo también, cómo podríamos actuar frente a la realidad. Es decir, si es que yo cometo errores por dejarme llevar por el estrés o por la preocupación, tomo decisiones equivocadas. No sé si ahí estoy bien. Ujú. De hecho, los factores de riesgo y de protección, a diferencia de las fuentes de estrés, hace rato habíamos hablado de las fuentes de estrés, que son cosas que no podemos manejar. Los factores de riesgo y factores de protección son cosas que sí están un poco más a nuestro alcance de manejar y que son más duraderas en el tiempo. Podemos tener cierto control sobre ellas, pero son más duraderas en el tiempo. Existen acontecimientos, digamos, fuentes de estrés que son cosas que en la vida podemos vivir. Nadie está libre de un accidente, por ejemplo, pero, obviamente ese accidente podría causarnos estrés, pero hay cosas que sí podemos manejar, que podemos, por ejemplo, tratar de mitigar los factores de riesgo que existen en nuestra vida para poder desarrollar estrés. ¿Cuáles son, por ejemplo, los factores de riesgo? Los problemas de pareja, los problemas de familia, por ejemplo, cuando las familias tienen conflictos, se pelean, las herencias, son cosas, son factores de riesgo para que una persona desarrolle estrés. La falta de apoyo familiar, lo que hablábamos hace rato. Si alguien es una persona muy equilibrada, no tiene estrés, su vida está llena de tranquilidad, pero no tiene apoyo familiar, es un factor de riesgo potencial para que esa persona desarrolle estrés, ¿ya? En la falta de apoyo social y familiar. Una situación económica difícil es otro factor de riesgo para que una persona desarrolle estrés, ¿sí? Son situaciones que son más duraderas, ¿no? No son, lo que quiero hacer es la distinción, no son como un accidente, por ejemplo, que puede suceder en cualquier momento y le puede suceder a cualquier persona. La situación económica difícil es algo que, sobre lo que tal vez podríamos tener cierto control, sí, pero son situaciones más duraderas. Los problemas laborales, por ejemplo, las malas relaciones laborales, las malas relaciones con los compañeros de trabajo, las malas relaciones con los jefes, una carga laboral excesiva, esos son factores de riesgo para desarrollar estrés laboral. Problemas de comunicación, por ejemplo, el no poder hablar con alguien o el tener dificultad para decir lo que sentimos, para verbalizar lo que nos sucede, ser una persona demasiado vuelta a sí misma, que no comparte, que no puede hablar, es un factor de riesgo para desarrollar estrés. Tener pocas habilidades sociales o de comunicación, ¿no es cierto? No tener la facilidad para llevarse con la familia o llevarse con los amigos, tener buenas relaciones que le hagan sentir a la persona sostenida, soportada, que pertenece a un lugar, que pertenece a una red, ¿de acuerdo? Eso también es un factor de riesgo para desarrollar un estrés o un estrés laboral. El hecho de carecer de ayuda psicológica profesional es un factor de riesgo para desarrollar estrés, ¿sí? Es un poco difícil realmente en nuestro medio. No estamos acostumbrados a tener un terapista, a tener un psicólogo, a asistir a ayuda profesional. Cuando, por ejemplo, al dentista se dice que deberíamos ir 2 veces al año, que es el médico que está encargado de la salud dental. De la salud psicológica, de la salud de la mente, siendo una parte tan importante de la persona, al psicólogo deberíamos ir por lo menos 2 veces al año si es que no tenemos terapia o seguimiento o algún asunto que tratar mes a mes, semana a semana. Otro factor de riesgo es tener problemas de salud, por ejemplo, tener enfermedades crónicas como la presión alta, una cardiopatía. Todas esas cosas son factores de riesgo también. Tener un mal estado físico,
tener problemas psicológicos, es un factor de riesgo para desarrollar estrés. Estrés personal, estrés familiar, estrés laboral. Es un factor de riesgo, por ejemplo, que una persona con una enfermedad crónica tiene mucho más riesgo de tener estrés y de que la familia tenga estrés, ¿no? Tener una persona con una enfermedad crónica que tiene que ser, que necesita cuidado, que necesita a veces cuidado 24 horas al día, se vuelve complicado, se vuelve pesado para la persona que tiene que hacerse cargo de esta tarea. Otro factor de riesgo importante es la dieta desordenada o inadecuada. Cuando comemos desordenadamente, cuando comemos comida grasosa o comida chatarra, que se le llama comúnmente, es un riesgo para desarrollar también estrés, ¿sí? Se sabe que el estrés también, en el desarrollo del estrés, hay muchos neurotransmisores que se ven involucrados y que tienen mucho que ver con la comida que comemos, porque todo lo que es comida chatarra, grasosa, todo eso tiene que ver con elementos oxidantes de nuestro cuerpo, que finalmente hacen mella o causan dificultades en el sistema bioquímico del cerebro, ¿no? Otro factor de riesgo para tener estrés es el abuso de alcohol y de sustancias, ¿sí? Habíamos hablado, me parece, en la reunión anterior, que de vez en cuando nos reunimos con amigos, nos tomamos una cerveza o algo, eso funciona a manera de factor de protección, pero funciona más en el sentido de que es la reunión con amigos, en la que somos parte de algo, en la que disfrutamos juntos de un momento. En sí, el uso del alcohol o el uso de sustancias para salir de alguna situación estresante solo agrava la situación estresante, porque el alcohol, específicamente el alcohol, funciona como un depresor del sistema nervioso central. Entonces, lo que hace es simplemente distraernos del momento. Es como tapar la olla de presión, mientras está tapada no pasa nada, pero si explota puede explotar de una mala forma, ¿no? Ahora vamos a hablar de los factores de protección, ¿no? Las cosas que deberíamos potenciar en nuestra vida. Todo lo que es factores de riesgo son cosas que deberíamos tratar de mitigar, de disminuir en nuestra vida. Y lo que son factores de protección, pues, que nos ayudan o que luchan a nuestro favor en contra del estrés, los vamos a ver ahora. Por ejemplo, la asertividad y el autocontrol. Todo lo que aprendimos ahorita, la forma en la que podemos ser ecuánimes, toda la forma en la que podemos tener siempre bajo control, o sea, trabajar en el control emocional, de tal manera que las cosas no se exceden de nuestro control. Podemos nosotros percibir que aún las situaciones difíciles las podemos controlar. Eso es un factor de protección. El apoyo familiar y social, que es lo que hablábamos también una parte hacia atrás de la charla, el tener con quién contar, la familia cercana, los papás, los hijos, la esposa o el esposo como principal apoyo personal, ¿no? Otro factor de protección muy importante son las habilidades sociales y de comunicación. Tener amigos es importante cuando que nuestros hijos tengan amigos, que nuestros papás tengan amigos, es importante. Ahora está realmente bastante complicado con todo este tema de pandemia. Sin embargo, hay otros medios, hay otras formas en las que siempre es bueno impulsarnos entre nosotros a cultivar estas habilidades sociales, porque es mitigador del estrés, ¿no? Acudir a terapia periódicamente es muy importante, es un factor de protección muy recomendado. Tener un terapeuta con quien conversar, tener atención psicológica es muy importante. La buena salud y el buen estado físico también es muy importante, factor de protección, el tener un buen estado físico.
es un mitigador y es un protector en contra de desarrollar estrés. La dieta adecuada también, el tener una dieta adecuada es un factor de protección importante para no desarrollar estrés. El tener una situación económica estable es un factor de protección, el contar con un trabajo. Desafortunadamente en esta época se ha vuelto realmente complicado para muchas personas, la situación está compleja con todo este tema de pandemia. Sin embargo, siempre que sea posible tener una situación económica estable es un factor de protección para no desarrollar estrés. Y por último, y no menos importante, a mí me parece realmente en lo personal una cosa que es súper importante, por ejemplo, en mi vida, y es el sentido de trascendencia. Las investigaciones evidencian que contribuye a que las personas tengan mayor autoestima, el hecho de que una persona sea, por ejemplo, espiritual, tenga este deseo de trascender, tenga este sentido en su, o sea, tenga esta fe en su vida de que no solo es en este mundo que vivimos y de aquí ya se acabó. Las personas creyentes se evidencia que tienen mayor autoestima, son más resistentes, es justo un poco lo que veíamos con la teoría de Viktor Frankl. Hay en estas personas algo en su interior que les da fortaleza, que les da esperanza, se asocia con una mayor satisfacción con la vida y el bienestar espiritual incrementan, son personas que son más capaces de perdonar y de pedir perdón y con eso se sienten tranquilas, son personas que tienen esta solvencia para poder sacar de sí lo que sienten, reconocer que se han equivocado, pedir perdón y de la misma forma perdonar. ¿De acuerdo? Hemos visto factores de riesgo y de protección. ¿Quién me puede comentar, por ejemplo, en su vida, qué factor de protección o qué factor de riesgo le preocupa? ¿Qué factor de riesgo tiene y qué factor de riesgo le preocupa? No, secreto. Bueno, yo, por ejemplo, a mí me parece que el factor de protección, como les acabo de decir, este sentido de trascendencia, el ser creyente, el pensar que Dios está siempre presente, está ahí en todo lugar, en todo momento, en el momento alegre que yo vivo, en el momento triste que yo vivo y que está pendiente de mí. Eso, por ejemplo, le da sentido a mi vida, me ayuda a centrarme en mí misma, a ver las tareas con objetividad, a ver el problema con objetividad, a darme cuenta de que es algo que va a pasar, que no será eterno. Por ahí dicen, ese dicho que dice, ¿cómo es? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Exactamente. Darme cuenta de que lo que esté sucediendo va a pasar. Eso me parece a mí un factor de protección muy bueno. Un factor de protección que me preocupa a mí, por ejemplo, es, yo tengo una enfermedad crónica. Hasta el momento es una enfermedad que no se puede curar. Y a veces ese tema le agrega realmente bastante estrés a mi vida. Y bueno, es algo que tengo que tener pendiente, de ver que no se me salga de las manos, que yo pueda tener autocontrol, que mi cerebro automático no se vaya de mí a pensar las cosas terribles, sino que yo sea capaz de respirar, contar 10 segundos, volver a confiar justamente en Dios y recanalizar mi mente para que no sea presa del estrés. A ver, ¿ahora quién? Creo que el tema de salud es bastante preocupante. Por ejemplo, ahora justamente el tema de COVID, creo que es un factor muy preocupante
por todas las actividades que desarrollamos a diario y tenemos que tener protección a cada momento. Así es, doctor, un factor muy fuerte y que ahora es generalizado, ¿no? Las personas todas estamos preocupadas de no enfermarnos. Bueno, salvo pequeñas excepciones. Habrá quien no esté preocupado de enfermarse, pero claro, todos hemos visto lo cruel que puede ser esta pandemia y pues sí le agrega un poco de estrés a nuestra labor. Es un factor de riesgo el tener que estar permanentemente preocupados de no enfermarnos, ¿no? Para eso podemos pues tratar de poner un factor de protección en el otro lado de la balanza, digamos así, ser cuidadosos, observar las medidas sanitarias, evitar las aglomeraciones, digamos las medidas sanitarias que ya conocemos, ¿no es cierto? ¿Alguien más? ¿Quién más quiere intervenir? No sé, lo que tú decías de factores de protección, para mí es el tema de la trascendencia, es uno, porque es algo que me ayuda a saber que nunca estoy solo. Y el otro es la familia, o sea, tener la familia al lado para poder conversar, sacar los temas. Como decías, a veces yo hablo para buscar, hasta tal vez estoy convencido de que las cosas se solucionan y necesito decirlo para tener, hasta para convencerme de que las cosas están bien. Es que recibir esta, no sé si se llame aceptación o cómo se llame. Y bueno, y factores de riesgo que generalmente a mí me afectan es el tema económico, pensar en dinero y en ser cabeza de hogar y tener que siempre buscar cómo hacer las cosas. Ahí se compensa con lo que tú decías de trascendencia, porque yo en cambio ahí digo, ok, pero Dios no me va a dejar. Y no está mi valor en lo que tenga, sino en lo que soy para mis amados. Y eso ya me da no sé si un equilibrio o tal vez la balanza pese más ya en los de protección, pero sí eso ayuda mucho. Gracias, doctor, su intervención. Bueno, hasta aquí llegamos en nuestro taller. Para mí ha sido un gusto, me siento inmensamente agradecida de su tiempo, de las cosas que ustedes han compartido, de las vivencias de las que hemos hablado en este taller. Espero haberles servido, espero que este taller sea fructífero para su vida, que se lleven algo de este taller para implementar en su vida, que les sirva para su trabajo, que todos ustedes puedan irse de esta charla con herramientas para poder mitigar el estrés. Me pongo a sus órdenes para servirles cuando ustedes quieran. Podríamos hablar un poco más del tema o si ustedes quieren consultarme algo, me pongo a las órdenes. Ahora lo que me gustaría es, nos quedan apenas unos minutitos, me gustaría ahora que me retroalimenten, que me digan qué les ha gustado del taller, qué no les ha gustado, a qué se comprometen luego de haber trabajado estas 4 horas en 2 talleres y bueno, un poco recibir retroalimentación de su parte. Bueno, yo por mi lado, agradecerte. Generalmente no me gusta tener pausas dentro de lo que es lo laboral, pero ha sido muy bueno tener esta pausa porque hay elementos que sí me los llevo para mí, para aplicar en las próximas semanas de lo que necesite. Es bueno, es interesante incluso el tema de la respiración que dijiste porque de alguna forma el cuerpo se relajó inmediatamente y son esos tips agradables que a veces en momentos de tensión es bueno tener esta herramienta para tener de alguna forma que se vuelva automática en nosotros y en mi caso si estoy estresado, nervioso, poder relajarme, poder respirar, poder tomarme una pausa. Es bueno, es una herramienta muy buena para poder en el día a día, en el ladrillo a ladrillo, poder irme deteniendo y tener paz. Qué bueno, doctor. Muchas gracias por su intervención. Yo, Mari, de igual manera,
te agradezco mucho habernos tomado en cuenta para participar con todas estas actividades que estoy seguro van a aportar en nuestro día a día, que como tú ya has podido palpar, de alguna manera es bastante complicado. Creo que esta charla nos va a servir para, para realizar nuestras actividades de mejor manera. Te agradezco mucho y ojalá podamos seguir charlando sobre estos temas que parecen no ser importantes, pero en realidad yo creo que tienen mucha trascendencia y nos ayudan en todas nuestro día a día. Un gusto haberle podido servir, doctor. Me pongo a las órdenes. Sí, igual, agradecerte, pues el taller estuvo interesante. Esto nos ha servido, bueno, me ha servido a mí para ver los errores de uno y estos errores para mejorarlos tanto en la familia como en el tema laboral y con el resto de la sociedad, por decirlo así, ¿no? Porque sí, en efecto, el tema del estrés laboral es bastante complicado y es un tema que nos involucra a muchas personas en el asunto del día a día y hay que mejorarlo en ese sentido. Y estuvo muy interesante la charla y se te agradece bastante. Con gusto, doctor Subía, con mucho gusto. Pues bueno, yo también quisiera darle las gracias por habernos tomado en cuenta. Yo creo que los dos talleres sí nos dejaron muchas enseñanzas a todos, o bueno, al menos para mí sí. Entonces yo pienso eso y nuevamente gracias porque de alguna manera el conocimiento pues va a quedar y lo voy a poner en práctica porque la verdad sí me interesó. Para servirte igual, mi estimado Sebas. Qué bueno, les agradezco muchísimo este tiempo que ustedes me han podido regalar y que hemos podido compartir, que es para mí un gran aprendizaje, que sea también para todos. Yo les agradezco, les invito, les voy a mandar un formulario, igual que la vez pasada, un formulario de Forms cortito para que podamos evaluar los resultados del taller. Hasta entonces, solo mis agradecimientos, que Dios les bendiga, que tengan éxitos en sus labores, doctor Campaña, que todo sea éxitos y bendiciones para Logislex. Infinitamente agradecida con este espacio que ustedes me han podido dar. Y Mari, muchas gracias. Que tengan todos una linda tarde, ¿no? Para todos una linda tarde y una Igual para ti, gracias. Hasta luego. Gracias.